cordial saludo para todos. Mi nombre es María Isabel Gil Espinosa, soy colombiana, soy de la ciudad de Medellín, soy laica, estuve casada por 22 años, mi esposo falleció hace 4 años. Empecé a estudiar teología porque estuve vinculada a una comunidad misionera durante 13 años. Y allí empecé a estudiar teología. Cuando me retiré de la comunidad, ingresé a la Universidad Javeriana, terminé mi pregrado en teología, en ciencias religiosas propiamente hablando. Después hice una especialización en bioética, aquí mismo en la universidad. Desde la primera promoción que iniciaron, yo la hice. Después hice la maestría en teología, aquí mismo en esta facultad. Y finalmente hice mi doctorado en teología. El campo en el que siempre he trabajado o el que siempre he amado desde el primer momento es la teología moral. Me enamoré de la teología moral en mis primeras clases de teología en el pregrado. Yo creo que porque soy una mujer muy práctica, entonces las primeras clases de teología moral que las tomé en España precisamente, me encantaron. Mi campo de investigación, mi campo de docencia siempre ha sido la teología moral. Bueno, aclaro que soy profesora de teología moral fundamental, teología moral social y ecológica, doctrina social de la Iglesia, teología moral sexual y bioética, aquí en la Facultad de Teología. Yo llevo trabajando en la universidad 25 años. Trabajo en la Facultad de Teología, le enseño a los estudiantes que van a ser sacerdotes, que la mayoría, por supuesto, de los estudiantes son hombres, laicos son muy poquitos, y mujeres pues brillan por su ausencia. Por lo tanto, creo que esta facultad y la Compañía de Jesús han sido el lugar de acogida, podríamos decirlo así, de promoción de la mujer también, porque creo que en esta facultad pues han habido o hay profesoras mujeres, teólogas muy destacadas. Pues, bueno, en cuanto a mi relación con los libros, pues obviamente yo he estudiado ya la teología moral posconciliar. O sea, yo no soy de la escuela que le tocó hacer la transición. Y además, pues, toda mi teología y la bioética incluso, que ha significado mucho para mí, en cuanto que me ayudó mucho a hacer un quiebre en mi manera de ver los problemas que plantea la teología moral sexual en particular, ¿no? O sea, cuando se ve desde el punto de vista psiquiátrico, médico, etcétera. O sea, ha sido realmente un quiebre importante. No, yo no estudié con manuales. O sea, como coger un libro y mirar todo el libro de principio a fin, no. La metodología con la que yo estudié y estudié en esta universidad es con diferentes autores. Entonces, pues porque o sea, un autor no abarca todo, tiene un enfoque. Además, es una cosa que me parece rica en el sentido que, como he tenido a mis profesores, quizás yo misma me he ido formando, no es de casarme solo con una visión, sino intentar ir mirando cuáles son las visiones que existen concretamente en cuanto a la teología moral sexual, que me parece, a diferencia de la social, incluso de la fundamental, yo siempre digo que es un campo minado, porque donde pongas pie, explota. Es muy, muy difícil. Entonces, y uno tiene que cuidarse mucho de hacer según qué afirmaciones frente a según qué público, porque puede entrar en problemas muy serios. Pero sí hay un libro que me ha ayudado muchísimo, que lo conocí
extrañamente ya tarde, o sea, no cuando era estudiante. Y es un libro que se llama La sexualidad humana, nuevas perspectivas del pensamiento católico, que es el autor, o más que el autor, es el compilador, se llama Anthony Kosnik. Anthony Kosnik presenta en este libro un estudio realizado por encargo de la Catholic Theological Society of America. Y es realmente, a mí este libro es mi libro de cabecera para mis clases, porque cuando yo encima soy mujer y soy laica, me atrevería a decir alguna cuestión interpelante frente a algunas posturas del magisterio frente a la sexualidad, que las tenemos en el catecismo y en algunas encíclicas o documentos. Este señor es muy claro y además no es la postura de él, sino que este libro es el resultado de un estudio. Entonces, realmente para mí ha sido, ¿cómo diríamos? Un apoyo importante, quizás sí, un apoyo en cuanto que no es que yo esté diciendo o denunciando o esto, sino que aquí hay un autor que presenta un estudio de la Iglesia Católica en Norteamérica y que han llegado a estas conclusiones. Donde mi lectura con los libros, sí, normalmente sí, los tengo señalados en casi todos los libros los tengo y además hay libros que no se consiguen, estos son de la biblioteca de los jesuitas. Entonces lo que yo hago, bueno, o tengo el libro porque me los prestan sin problema, los señalo, o a veces saco copias, los tengo bien organizados para subrayarlos, pero sí, esa es mi relación con los libros. Y depende del color, entonces tengo la importancia. Entonces los pongo en amarillo, en rojo, en verde, entonces ahí los tengo señalados. Este es otro libro que para mí también ha sido importante. Aborda el tema del aborto y hace un estudio muy bueno. La autora es una religiosa, Graciela Melo, que ya murió, pero el que ha hecho el trabajo realmente muy fuerte de dirección y todo fue el padre Múnera. Entonces, esto ha sido muy bonito, sobre todo esta primera parte, mujer, sexualidad y procreación, percepciones de la Iglesia Católica. Entonces, mostrar cómo a lo largo de la historia, en la Iglesia Católica, se ha tenido una visión tan absolutamente pobre, y no solo pobre, sino negativa de la mujer. Empezando por San Agustín, cómo a las mujeres se nos ha considerado seres inferiores desde todo punto de vista, y no solamente inferiores, sino las causantes del pecado en el mundo. O sea, es que es una carga moral muy fuerte. Entonces, creo que este libro también, estos dos libros básicamente, por supuesto he trabajado a Marciano Vidal, por supuesto he trabajado a Spitarte, por supuesto toda la teología moral posconciliar. Pero realmente estos dos, y de manera muy especial Kosnik, en cuanto que presenta esta visión general y sin pelos en la lengua, pues dice, por ejemplo, que la actitud católica ante la sexualidad se revela a primera vista no simplemente compleja, sino incluso contradictoria. Entonces, creo, y por lo menos en el tema de ¿cómo se llama? El control de la natalidad, creo que hay claras contradicciones. Bueno, yo tengo
un criterio que me lo enseñó un profesor jesuita, maestro, uno de mis maestros, realmente que los considero mis maestros, el padre Rodolfo de Rú, que falleció el año pasado de COVID a los 95 años. Sí, fue una experiencia muy triste, porque es un hombre, un gran maestro. Y él me enseñó 3 criterios, bueno, nos enseñó 3 criterios. Cuando vas a leer, la lectura es un diálogo con el autor. No, los autores no es para decirles amén, ¿de acuerdo? Sino, entonces él decía, ¿qué es lo que dice el autor que a mí me parece relevante? Que eso es muy importante. ¿Qué dice el autor con lo que yo no estoy de acuerdo? ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Y finalmente, ¿qué es lo que dice el autor que no entendí? Él dice que cuando uno no entiende algo del autor es porque lo está llevando más allá, a veces, ¿no? Entonces, ese es el criterio para mí cuando yo hago una lectura, y es el que le enseño a mis estudiantes, de común y de diferente, digamos. Bueno que me hagas la pregunta. Yo tengo un grupo de tertulias literarias con unas amigas, e incluso tengo una amiga de Irlanda, o sea, nos reunimos virtualmente una vez al mes, el último viernes de mes. Y tenemos un muchacho que conocí aquí en la universidad que sabe mucho y es el que nos dirige. Entonces, pues sí, estoy leyendo mucha novela ahora. Hemos leído mucho a Javier Moro, que es un autor español. Y el tipo de novela que más me gusta a mí personalmente es la novela histórica, que aunque tiene la fantasía, tiene un fondo histórico. Te pongo el ejemplo de uno de los libros que me ha marcado en esta última etapa y es Pasión India, de Javier Moro, de un mahará de la India que se enamora de una bailarina española y toda su historia de amor y de desamor y todo esto. Entonces, la diferencia es que cuando yo leo un libro de literatura, por ejemplo, esta novela, yo me meto en la historia y yo casi percibo los olores, veo los colores, porque estoy leyendo. Yo siento que ese libro es como si yo hubiera estado en esa historia o hubiera visto la película. Entonces casi tengo el tono de la voz o agresivo romántico o asustado o lo que sea, el olor de las comidas, de las especies de la India, la danza, todo esto. Eso es una sensación y es un meterte en la fantasía del autor. ¿Listo? Cuando yo leo un libro a nivel académico, por ejemplo, esta frase que yo acabo de leer, me genera preguntas. Es otro tipo. Cuando dice que la sexualidad, la actitud de la Iglesia Católica frente a la sexualidad, revela a primera vista, se revela a primera vista no solamente compleja, sino incluso contradictoria. La pregunta que yo me hago es, ¿cuáles son los puntos de la complejidad y en dónde están presentando las contradicciones? Posibilidad de fantasía en un texto académico. Habría la posibilidad, digamos, yo creería, pero creo como que a diferencia de cuando leo un texto, a mí me gusta mucho la novela histórica porque no es tan fantasiosa, sino que tiene datos concretos. Estos personajes existieron en la realidad, o sea, todo ahí están los datos, es lo que a mí más me gusta. Por eso, cuando yo me acerco, por ejemplo, aquí en este libro, lo mismo que Vidal y el padre Múnera presentan todo eso como los antecedentes o la historia de la moral sexual, me gusta mucho situarme en esos hechos. O sea, ¿por qué viene esa visión tan negativa de la sexualidad? ¿De dónde surge? Obviamente de un dualismo griego que hace ver el ser humano como cuerpo y alma. La antropología bíblica
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, comprende al ser humano de una manera distinta. Entonces, me lleva como a una reflexión y a un análisis y a sacar unas conclusiones que ayudan para clarificarme. A mí me han ayudado para clarificarme y me gusta mucho hacerlo para también ayudar a los estudiantes a clarificar, porque yo siempre les digo a los estudiantes que cuando yo empecé el doctorado, ten en cuenta el proceso que ya había hecho. Yo lo que experimenté es una especie de esquizofrenia teológica. ¿En qué sentido? En el sentido que yo citaba al Concilio Vaticano II, pero el chip que yo tenía en mi cabeza era absolutamente preconciliar. Era una cosa que me costó mucho, pero creo que ahora tengo una claridad muy grande de cuáles son los horizontes de comprensión y eso me ayudó. Yo creo que, claro, yo he tenido toda una formación y que creo que eso es como lo dice un autor, Lonergan, que es un jesuita, eso, la conversión intelectual. Entonces, fíjate que no es suficiente. A mí, cuando hice el pregrado, me enseñaron la opción fundamental. Pero pero hay una cosa que a mí me complejizaba el asunto. Y eran, por ejemplo, las encíclicas y concretamente también el catecismo de la Iglesia Católica del 92. De hecho, entonces, yo cuento una anécdota que cuando yo le presenté al padre Alberto Munera, mi director de tesis, el esquema de los capítulos, cómo lo iba, ya habíamos hecho todo el proyecto, pero el esquema, yo lo primero que puse al principio fue los 10 mandamientos. O sea, es que era una cuestión que o sea, el proceso de la conversión intelectual ha sido clarísimo como yo lo he experimentado. Y por supuesto, eso se fue dando y yo agradezco mucho, digo, el estudio y mi tesis doctoral, que es sobre la conciencia de pecado y de culpa, que está publicada aquí en la facultad. Espero que le sirva a alguien, si no, para mí fue fundamental haber descubierto un poquito más la verdadera imagen del Dios cristiano, que no es el Teos o el Dios inmóvil el motor inmóvil de Aristóteles, sino el Dios cristiano. Esto para mí ha sido muy importante. Yo estudié con libros postconciliares, sin embargo, yo tenía un chip tan fuerte, no sé si de mi formación, de mi familia, que por supuesto es la formación que tiene la mayoría de la gente que no tiene acceso a una formación académica. Entonces, pues él me marcó, pues yo creo que mucho, mucho, mucho. ¿En qué sentido? Bueno, primero, el proceso de escribir es muy difícil, porque uno puede pasar leyendo meses sin escribir una palabra porque no sale. Y uno lee y compara y tiene un montón de libros señalados y tiene un montón de notas. Bueno, al final, por ejemplo, en la primera parte de mi tesis es una aproximación al concepto de pecado en la Sagrada Escritura. El primer capítulo es en el Antiguo Testamento y el segundo en el Nuevo Testamento, porque la pregunta es, ¿existe una moral revelada? ¿Dios reveló una moral? Los mandamientos. El hecho es que uno está tan pegado a los mandamientos, concretamente para el proceso de lectura y escritura. Entonces, yo tenía esa fijación de los mandamientos, pero fijación, o sea, fijación en el sentido de decir, bueno, ¿cómo hacer ese cambio para entender que realmente los mandamientos pertenecen a un contexto cultural y social de un pueblo muy concreto en unas circunstancias muy concretas? Que Dios no ha revelado una moral propiamente hablando. Y me ayudó muchísimo un autor que trabaja Herring,
que hace una exégesis muy importante. En conclusión, podría decir que el concepto de pecado en el Antiguo Testamento está relacionado es con la alianza. Eso a partir de la exégesis que hace un autor que trabaja mucho, el padre Hering. Entonces, es la alianza el criterio hermenéutico para comprender el pecado en el Antiguo Testamento, que es la ruptura de las relaciones del pueblo con Dios. Entonces, obviamente, es ese proceso de conversión se da, o sea, llegar a entender esto, no solamente para escribirlo, sino a entenderlo profundamente. Por lo tanto, eso me marcó mucho, porque eso está en la misma línea o en el mismo horizonte de la opción fundamental. Sí, sí, sí. Y han habido situaciones en las que también han transformado mi conducta o mi relación con Dios, en el sentido, porque a veces uno lee pero no entiende, es lo que yo creo. Cuando uno llega realmente a comprender lo que significa, por ejemplo, Dei Verbum 2, que habla sobre la revelación, porque estamos haciendo teología moral, ¿no? Y teología moral, como dice el número 16 de Optata Theus, que la teología moral, igual que por ser disciplina teológica, igual que las demás, se debe renovar por un contacto más vivo con Cristo, la historia de la salvación, ser enseñada de manera científica la Sagrada Escritura, es decir, con exégesis, mostrar la sublimidad de la vocación de los fieles en Cristo y la obligación de producir frutos en la caridad para la vida del mundo. Es otro texto que me ha marcado mucho del padre Fuchs, que hace un libro sobre cómo se debe enseñar la moral como vocación, es decir, la moral como respuesta a Dios. Vuelvo a la Dei Verbum 2, que dice que Dios solo revela dos cosas: a sí mismo y su plan de salvación. Y más adelante en el mismo texto dice, o sea, Dios se revela a sí mismo e invita a todos a vivir en su compañía. Esto me ha conmovido profundamente, porque como que la finalidad de la moral es vivir en la compañía de Jesús. O sea, esa es la profunda espiritualidad. No importa si eres casado, soltero, si haces esto, lo otro. O sea, es como vivir en esa y comprender como la gratuidad del amor de Dios. Voy a contar una experiencia que me pasó fruto de mis estudios en teología moral y de la lectura. En Colombia, yo no tengo ni idea en otros países, pero en Colombia está mucho el comercio de los sacramentos y de las misas. El comercio en el sentido de decir, yo necesito un favor de Dios, entonces voy y mando a decir una misa. Y hay diferentes precios. Uno puede dar 5,000 pesos y no lo mencionan en la misa, da 15,000, lo mencionan en la misa. Si uno quiere que la misa sea más especial para uno solo, paga más y entonces solamente es especial para uno. Es decir, para que Dios me preste más atención. Dicho así. En una ocasión, yo estaba haciendo mi tesis, ya iba terminando, mi mamá tenía una cirugía muy delicada en Medellín y yo por la noche le dije, no te preocupes, mañana antes de irme a la universidad paso por la iglesia, te mando a decir una misa. Mientras yo iba caminando a la iglesia, yo sentía como que en mi conciencia Dios me reprochaba y me decía, ¿tú crees que me tienes que pagar para que yo quiera a tu mamá? Tú me tienes que pagar el amor, me tienes que pagar mis favores. Mira, fue tan fuerte esa experiencia de recriminación de Dios, me conmueve, todavía me emociono, que yo no llegué a la iglesia. Nunca mandé a decir la misa y tuve la plena seguridad que Dios estaba pendiente de mi mamá y que la iba a cuidar.
casi me vienen las lágrimas y cuando lo cuento a mis estudiantes se escandalizan en el sentido de decir que, o sea, no hay que pagar a Dios porque nos quiera, porque nos cuide, porque eso para mí ha sido uno de los puntos más fuertes de todo el trabajo de mi tesis doctoral. A partir de ahí, o sea, que si uno quiere colaborar y todo el problema económico, a mí eso es otro asunto, pero la compraventa de la salvación, como se inició por allá desde el siglo séptimo, sexto, séptimo, con todo el asunto de la penitencia tarifada, que ahí inicia todo un proceso que termina en la casuística, donde se va produciendo una ruptura muy fuerte con el horizonte que presenta Jesús en el Nuevo Testamento y que todavía, al menos en Colombia, es muy fuerte en la religiosidad popular. A mí me ha ayudado a una liberación tan grande de mi relación con Dios, con mi tema sobre el pecado. Y mi tema sobre el pecado quiero contarlo porque un día un sacerdote que era director del departamento de teología, no es jesuita, cuando me preguntó sobre qué estaba haciendo la tesis, le dije que sobre el tema de la conciencia y la culpa, me dijo que yo para qué estudiaba eso. Mujer, laica. O sea, ¿como para qué? Eso es para un hombre que va a confesar y se va a ordenar, digamos, en ese sentido. No me traumaticé porque yo estaba muy segura de lo que quería y tenía el apoyo, o sea, pero fue muy fuerte. Yo estudié bioética y trabajé en el Instituto de Bioética como 12 años, también los fines de semana. Y en una ocasión, el padre Alfonso Llano, que también ha sido uno de mis grandes maestros y amigos, moralista también, me invitó a que estaba dando un diplomado sobre la atención integral al paciente terminal en un hospital de Medellín, a la unidad de oncología, médicos y enfermeras. Y me dijo si yo quería dar un módulo sobre el sentido del dolor, la enfermedad y la muerte. Yo lo preparé y me encontré con una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que empezó a trabajar el tema de la tanatología, es decir, el tratado de la muerte, por allá en los años 70 en Estados Unidos, y empezó a tratar mucho con los moribundos, que normalmente los dejaban desahuciados. Y en una ocasión, un grupo de seminaristas la invitó para que les diera una conferencia. Eso yo lo leí en su libro. Cuando ella les dio la conferencia, ella les dijo que si no era para darle trabajo a los psiquiatras, no entendía para qué otra cosa servía la religión. Y cuestionó profundamente el concepto de pecado. Y les dijo a esos seminaristas que ella veía que las personas, aparte de tener que cargar con el peso de su deterioro y enfrentarse a la muerte, tenían un peso mayor y era que llevaban en sí la comprensión de que su enfermedad y las circunstancias dolorosas que vivían era un castigo que Dios les mandaba por sus pecados. Esto a mí me marcó, mi relación con el texto y con la lectura, eso me marcó muchísimo, eso fue por allá el año 2000. Y esa fue la génesis de por qué yo hice mi tesis sobre el tema del pecado. Más adelante hice un diplomado en pastoral clínica con los Camilos, con un padre que vino de Roma, y teníamos que hacer prácticas en un hospital. Yo hice mi práctica en el Instituto de Cancerología de aquí de Bogotá. Fue muy, muy interesante. Teníamos que ir todas las tardes a dialogar con algún paciente y teníamos después que transcribir la conversación, etc. Me encontré con una señora que había ingresado al cancerológico con un cáncer de ovario, madre de 2 niños, que antes de entrar a hacerse ese tratamiento, que es brutal, es impresionante, ella se fue a confesar
Y el cura le dijo, señora, ¿y usted qué pecado cometió para que Dios la castigue con esta enfermedad? Esto para mí fue muy impactante y yo, sin dudarlo, yo dije, yo tengo que hacer esta tesis en esto porque yo tengo que ver cuál es ese Dios, quién es ese Dios que manda castigos, que manda sufrimientos, porque también yo lo creía, porque también yo lo tenía, porque también ese susto de que si no haces esto, algo te va a pasar, porque es una cosa muy impresionante. Ese es el origen de por qué empecé a hacer esta investigación y creo que a mí me ha ayudado a liberarme, pero mucho, muchísimo de la imagen de Dios, de la relación, y espero poder ayudar a mucha gente en ese sentido.